Recuerdo aquellos días claros y venturosos, cuando el padre, apoyado en su bastón ilustre, se levantaba en la mañana pajarina a solear sus 78 ramos de invierno, y la madre paseaba ya en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor. Aparece constantemente en los primeros versos de Vallejo, saturados de honda melancolía. Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Esta hora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Esta hora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. El poeta abandonó, se abren comillas, sus breñas de Santiago de Chuco, se cierran comillas, para trasladarse a Trujillo, en la costa del Perú, donde se educó. Allí vivió algún tiempo y en 1918, año que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial y el principio de una profunda transformación social que afectaría no solo la vida política, sino las concepciones estéticas de la mayor parte de los pueblos de la tierra, Vallejo lanzóse a la conquista de Lima, llevando por arma su claro talento, su optimismo de 25 años y su absoluta fe en el hombre. América asistía en aquel entonces al esplendor final del modernismo. El primer grito de rebeldía, lanzado en 1911 por el excelso poeta de los senderos ocultos, circulaba ya por el continente, pero no era fácil acabar de golpe con un movimiento literario que había dado a la poesía indohispana carta de ciudadanía en la literatura universal. El preciosismo esteticista y el amor a la palabra sonora y a la rima imperaban aún. En este clima literario vio la luz el primer libro de poesía de Vallejo, Los Heraldos Negros, publicado en Lima en 1918. Se abren comillas. Eran los días, dice Luis Alberto Sánchez, en que la literatura peruana se distendía bajo el impar auspicio de José María Eguren y Abraham Valdelomar. El funambulismo de este y el nigromantismo de aquel sacudieron el arte criollo, convulso ya por González Prada. Pero Vallejo le insufló nueva vida, una áspera racha de vida, amarga sin perricholismo, sin juglaría, dura vitalidad sin Wilde y sin D'Annunzio, recia vitalidad desprovista de literatura. Se cierran comillas. Vallejo, comenta Porras Barrenechea, insurgió se abren comillas, con un acento nuevo y distinto, más hondo, más patético, más humano. Su verso precursor desdeñaba la musiquería de violoncillos y los juegos de marionettes del rubendarismo y el simbolismo, y usaba un acento más viril y extraño, aunque inconfundiblemente peruano. Se cierran comillas. Sin embargo, la crítica oficial recibió a los heraldos negros con frío e indiferencia, y aquel gran poeta que surgía como un precursor del nuevo espíritu del Perú pasó, se abren comillas, ignorado y desconocido por las calles de Lima, tan propicias y rendidas a los laureles de los juglares de feria, se cierran comillas. No tuvo mejor suerte Trilce, el segundo libro de Vallejo, escrito en 1922, en una cárcel de provincia donde el poeta estuvo preso acusado de incendiario. Solamente Antenor Borrego y Luis Alberto Sánchez se ocuparon de la obra. Se abren comillas. Mi libro, escribió con amargura el mismo César, ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo y esta es mi mayor cosecha artística. Se cierran comillas. Paradójicamente, de aquella oscura cárcel, el poeta salió más libre y más puro. Las rejas de la prisión, dice Porras Barrenechea, no le afrentaron ni enquistaron su dolor nativo. Oh, las cuatro paredes de la celda. Oh, las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan al mismo número. Oh, las paredes de la celda. De ellas me duelen, entre tanto, más las dos largas, que tienen esta noche algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada uno. En la cárcel escribió también Vallejo un volumen de cuentos, intitulado Escalas melografiadas, que se publicó en Lima en 1923. Este libro
Según Porras Barrenechea, revela a Vallejo como un gran cuentista. Se abren comillas. La melancolía de su tierra serrana y los recuerdos familiares se mezclan al relato de una imaginación extraña y misteriosa. Cierran comillas. El año de 1923 es decisivo para la vida de Vallejo. Abandona su tierra nativa y se encamina a Europa. Se abren comillas. A calmar su desmedida capacidad de dolor, a darse cuenta de hasta qué extremo puede llegar el hombre a sentirse material y moralmente desdichado, a confrontar su suma y compendio de humanas temperaturas con la destemplada civilización europea, cuyo mezquino oleaje redúcese a lamer los pies de la tristeza. Se cierran comillas. De 1923 a 1928, César fijó su residencia en París, donde hizo la vida bohemia de la mayor parte de los latinoamericanos. De hotel en hotel, de café en café, de penuria en penuria, el poeta aprendió a querer con dolorida ternura de amante desdeñado a aquella gran ciudad, pero sin olvidar por eso a su breñal andino y a su madre. Ahora escribía poco o casi nada, pero seguramente, se abren comillas, bajo los castaños frondosos de París, se cierran comillas, la melancolía de sus poemas anteriores la saltaba de repente. ¿Qué estará haciendo hasta ahora mi andina y dulce Rita, de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. He almorzado solo ahora y no he tenido, madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. Todas las mañanas, ha escrito el gran poeta español Juan Larrea, se abren comillas, desde la ventana de su cuarto de hotel, durante muchos años, Vallejo ha contemplado París con una encendida voluntad de amor, y todas las mañanas encontrábase con un alba usada, de segunda mano, vivida y revivida, y impropia a todas luces para satisfacer su anhelo. Subió y bajó así repetidas veces los escalones todos de la pobreza. Fue acumulando cotidianismo civil, sinsabores y adversidades innúmeras, hambres de toda suerte, esa suma de desvalimientos que constituyen el ritual obsesivo de la miseria, cuando ésta se convierte en el eje de una vida, en algo como el alfiler que inmoviliza a la mariposa y del que nunca, por más que aletee, podrá libertarse. Vallejo frecuentaba entonces el café de la Regencia, frente a la Comedia Francesa, en el que había, se abren comillas, una pieza recóndita con una butaca y una mesa. Se cierran comillas. Luego se vuelven a abrir comillas y cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie. Se cierran comillas, dice el poeta, sintiendo que en su soledad y en su tristeza solo el polvo le acompaña. Entre mis labios hechos de jeve, la pavesa de un cigarrillo humea, y en el humo se ve dos humos intensivos, el tórax del café, y en el tórax un óxido profundo de tristeza. En aquella época conoció César Vallejo a Georgette, se abren comillas, una chiquilla de ojos glaucos que la atisbaba sin conocerle, desde la ventana de su casa en la Rue Molière, frente al hotel de Vallejo, y no se acostaba hasta no verla regresar en la noche. Se cierran comillas. Una estrella brilló en la noche del poeta. Se casaron en 1929 y emprendieron juntos un viaje por el interior de Francia. Después visitaron Checoslovaquia, Austria, Hungría, Italia y la Unión Soviética. El cholo de, se abren comillas, ojos brujos y frente beethoviana, se cierran comillas, paseó su recién adquirida felicidad por las calles de Viena, Praga, Budapest, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Génova, Niza, Berlín, Leningrado y Moscú. Un día, ya de regreso en Francia, los esposos Vallejos recibieron orden de la policía francesa de abandonar el país por, se cierran comillas, comunistas. La expulsión se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1930. Este acontecimiento marca una nueva y culminante etapa en la vida del poeta. Expulsado de Francia, se interna en España, y desde entonces su vida y su poesía quedan indisolublemente unidas al destino del pueblo español. Vallejo amó a España con toda la fuerza de su corazón desesperado y huérfano. Allí encontró espíritus fraternos que lo comprendieron y le dieron todo su apoyo. Conoció a los poetas españoles Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Pedro Salinas, Gerardo Diego y Juan Larrea, y a los peruanos Javier Abril y Juan Luis Velázquez.
Aquel año, 1930, marca la consagración definitiva de Vallejo. La editorial madrileña Plutarco lanzó una segunda edición de Trilce precedida de un prólogo justiciero de Bergamín y un poema de Gerardo Diego. Se abren comillas. Los jóvenes poetas, dice Javier Abril, rodearon a Vallejo, lo mismo que los intelectuales, estudiantes y obreros de ideología avanzada, la que en otros planos correspondía al mensaje dialéctico del poeta. Tanto unos como otros se identificaron con su estética y su contenido. Se cierra comillas, pero se abren otras. Fue, agrega, un reconocimiento al mismo tiempo que un homenaje al genio de un desconocido en España. Si en el campo literario Vallejo conquistó, por fin, el sitio que merecidamente le correspondía, su vida material continuó llena de penalidades y estrecheces. Vivió en Barcelona y en Madrid, ganándose la vida con lo que le producían los artículos periodísticos que no siempre publicaban los diarios españoles. Colaboró en La Hora, Estampa y La Voz. Por aquel tiempo cultivó el género dramático y escribió los dramas Manpur y Lord Howe. También escribió su novela Tungsteno, en que el autor pinta, se abren comillas, la atroz historia de la servidumbre india, del dominio del capital yanqui sobre el suelo americano y de la gran tradición de la burguesía hispanoamericana. Se cierra en comillas. En la misma época publicó su libro Rusia, 1931, que contiene las impresiones recogidas por Vallejo en su viaje a la URSS. 2 años vivió Vallejo en España. En 1932 regresó a Francia con Georgette, gracias a las gestiones de una amiga de esta, que obtuvo del gobierno francés permiso para que ambos pudiesen volver a París, pero luego, escribe Porres Barrenechea, se abren comillas, recomenzó el éxodo de los hoteles, el de la Rue Garibaldi, el de Raspail, donde Vallejo estuvo muy enfermo, el de la Rue de l'Ambre, cerca del Dôme, y el postrero de la Avenue du Maine, próximo al de la Clínica Fatal. Le rondan ya la muerte y la miseria. Vallejo trabaja fatigado y enfermo, da una pausa a la poesía y se empeña en formar un teatro que nunca verá representado. Termina de escribir Moscú contra Moscú, que titulará finalmente Entre las dos orillas que corre el río, comedia dramática que condensa el pensamiento social de Vallejo, en que el amor es más fuerte que el odio. Se cierran comillas. Transcurren 5 años de oscuro dolor, pobreza y fatiga. Vallejo escribe solamente prosa. Termina 2 dramas, Los hermanos Colacho y La piedra cansada, tragedia basada en una leyenda incaica. Acomete también el ensayo y la crítica, y escribe 2 libros más que aún permanecen inéditos, Contra el secreto profesional y El arte y la revolución. En julio de 1937 volvió a España. Fue testigo ocular de la gran tragedia. Sus ojos, acostumbrados al espectáculo del dolor, bebieron allá la suma de todos los dolores humanos y de todas las crueldades. Se abren comillas. Vallejo, dice Juan Larrea, siente sublevarse su ser ante el espectáculo atroz del pueblo agredido, asesinado. No solamente se subleva en él su ideología, las entrañas mismas se le ponen de punta. El drama no es otro que el planteamiento de su personal estructura, más empeñado en una fase lancinante nunca vista ahora y ni siquiera concebible. Cuanto en Vallejo se encontraba en estado abstracto, teórico, se formaliza en el espejo de la historia, donde asume realidad completa. El pueblo español se hace el depositario de su esperanza, se identifica con ella y con su porvenir, así como su persona. La persona de Vallejo se identifica con el pueblo español y con su desgarramiento, sintiendo palpitar en aquella lucha la plenitud de su validez poética, de su ser vivo. Se cierran comillas. Padre polvo que subes de España, Dios te salve, libere y corone, Padre polvo que asciendes del alma. Padre polvo, quizás Padre polvo, sudario del pueblo, Dios te salve del mal para siempre, Padre polvo español, Padre nuestro. Y hasta aquí va a ser la primera parte de este ensayo sobre César Vallejo, titulado César Vallejo, poeta del Nuevo Mundo, por Rafael Paz Paredes. Continuamos. Gracias por leer.